Vaya abriendo su Biblia en el Evangelio de Marcos, por favor. Marcos. Yo quiero hablar sobre el título de Contrastes y Decepciones, pero enfocándonos en el aspecto de la fe. Hemos estado hablando por semanas anteriores sobre algunos centuriones que de alguna manera expresaron su fe, y hoy vamos a hablar nada más de uno de ellos más, pero enfocándonos con otro aspecto. Entonces quiero rogarle que usted tenga abierta su Biblia para que podamos ir a leerle juntos. Quiero hablar de 3 historias aquí en las Escrituras y que tienen que ver precisamente con la fe. La primera historia está allá en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6. Estas 3 historias tienen que ver con uno. Muchas veces usted y yo esperamos algo por las circunstancias en las que nosotros nos encontramos o la persona se encuentra. Esperamos algo y recibimos lo contrario. Y hablando del asunto de fe, donde se esperaba fe, finalmente se encontró incredulidad. El segundo aspecto es donde se esperaba incredulidad, al final nos encontramos con que se cosechó fe. Y el tercer aspecto que quiero compartir con ustedes es cuando nuestra fe pasa en crisis o pasamos en crisis en nuestra fe, ¿qué es lo que podemos hacer y cuál es el consejo del mismo Jesús cuando usted y yo andamos en ese tiempo de crisis de fe? ¿De acuerdo? Así que no pierda de vista esto. Mire, para empezar, lo primero, donde nosotros creemos que son las condiciones propicias para encontrar fe, lo decepcionante es encontrar incredulidad. Y yo sé que de alguna manera algunos de ustedes pueden identificarse con esto, ¿no? En el sentido, llamemos en el ámbito cotidiano. Muchas veces cuando alguien pone un negocio, no lo pone solamente por decir, bueno, lo voy a poner a ver qué da, ¿no? Sino porque espera que ese negocio sea redituable. Nadie pone un negocio porque le sobra el dinero y finalmente, pues si funciona bien y si no también. No, porque pone algo con un propósito. Lo mismo pasa con nuestra fe. Sin embargo, no sé si le ha ocurrido o ha tenido experiencias de otras personas que de repente han puesto su negocio con toda la esperanza y con toda la actitud, haciendo algo bueno, haciendo aún un análisis de mercado, de zona, de todo lo que está alrededor, y en el papel se cree que va a funcionar bien. Dice, sí, va a funcionar porque la gente que está alrededor es gente que va a ser mi gente a la que yo voy a alcanzar, el target, como le llaman. Entonces lo pone, pero qué decepción cuando después de hacer todo ese esfuerzo, finalmente termina no cosechando lo que usted creyó. Lo mismo pasa en el caso de nuestra fe. Quiero que vayamos al primer ejemplo, a Marcos capítulo 6, de favor, donde se esperaba fe, se encontró con incredulidad. Y en este caso me estoy refiriendo a Jesús. Las expectativas que nosotros tenemos, a veces creamos unas expectativas, y lo más terrible que cuando usted y yo creamos esas expectativas y no se cumplen, lo peor de todo, no solo no se cumplen, sino encontramos o cosechamos otra cosa. Lo peor de todo es que caemos en una decepción. No sé si a usted le ha pasado con algunas personas, en familia, en el trabajo, a alguien que usted contrata que pareciera ser que le va a dar el ancho, que va a sacar el negocio adelante, que usted no tendrá que preocuparse de nada. Y finalmente, pues pasa todo lo contrario. Se empieza a preocupar de todo, no le da el ancho, le deja el trabajo botado, etc. Y eso es decepcionante. Porque usted esperaba algo, porque parecía ser que esa persona podía dar más. Parecía ser que esa persona era la ideal o la idónea para el lugar o el puesto que usted estaba ocupando,
pero finalmente usted tuvo que entrar al rescate para eso. Bueno, vamos por favor a esta historia muy interesante. Marcos capítulo 6. Jesús está iniciando casi su ministerio y después de haber caminado por algunas ciudades y unas aldeas, él decide ir a Nazaret, el lugar donde él se había criado. Él había nacido en Belén, pero la mayor parte de su vida de crianza fue en Nazaret. Ahora, ¿qué esperaríamos en ese lugar en donde Jesús fue criado? La gente le conocía, la gente conocía el testimonio de él, de su familia, etc. Y bueno, posiblemente Jesús llegó a Nazaret. No es solamente para visitar, o no solamente porque en la agenda tenía que pasar, sino porque él esperaba hacer algo en Nazaret. Y así que empieza el versículo 1. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, un sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndolo, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene él estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, y estos milagros que por sus manos son hechas? Ahora, esta admiración no tiene que ver con una admiración positiva, sino una admiración negativa. O sea, estaban asombrados por ver cómo es posible. Conocemos a Jesús, conocemos su familia. Él fue desde su niñez fue carpintero, su padre es carpintero. ¿Cómo es que está haciendo estas cosas? Entonces, esta admiración que ellos tenían no tenía que ver con un asombro genuino de decir qué bueno, sino al contrario, pues este se está creyendo algo de más. Ahora dice que ellos empiezan a decir, bueno, versículo 3, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están aquí también sus hermanas con nosotros? Y se escandalizaban de él. Ellos identificaban precisamente quién era Jesús, cuál era su familia. Hablan de sus hermanos, hablan también de sus hermanas, y diciendo: no es posible que él esté haciendo esto. Y es más, hasta en cierto tono de burla y de sorna, ¿de dónde saca él esta sabiduría? El problema empieza más adelante. Bueno, empieza aquí en el corazón, pero vea lo siguiente, versículo 4. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Excepción. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó unos pocos enfermos, poniendo su mano sobre ellos. Jesús había llegado a Nazaret no con la idea de hacerse presente, ni tampoco de hacerse popular. La gente le conocía. Había otras opciones para que Jesús hubiera ido. Sin embargo, él decidió ir allí. Seguramente había enfermos, pero no tuvo la oportunidad de poder ni siquiera hablar mucho. Las sanidades que él hizo fue nada más poniendo sus manos sobre los enfermos. Pero su poder fue limitado por una cosa, por la incredulidad. Porque si usted observa en el versículo 6, dice lo siguiente: y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas alrededor enseñando. Asombrado de la incredulidad. Qué terrible. Jesús llega a Nazaret, su familia, donde él creció. Y sin embargo, él llega posiblemente con la expectativa de encontrar fe, de encontrar una actitud positiva en la gente que le conocía. No llegaba con un mal testimonio, no había llegado con algo negativo. La gente le reconocía. Y Jesús se enfila a Nazaret, y cuando llega a ese lugar donde en el papel parecía que Jesús podía cosechar fe y encontrar una respuesta positiva, se encontró con todo lo contrario, con una incredulidad sumamente grande, al grado de que estaba asombrado Jesús. Dice aquí que en este pasaje, los suyos. Ahora, si se regresa tantito, por favor, hasta el capítulo 3, si me acompaña, de aquí mismo, de Marcos, por favor.
quiero que vea lo terrible, la situación terrible que pasa a Jesús. El tache que tenía Jesús por parte de su familia. Y eso es terrible. Mire, muchos de nosotros podemos decir, mire, no me interesa lo que el mundo me diga. Lo que me interesa es lo que mi familia piensa de mí. Y nos interesa, y es bueno eso. Pero qué terrible es que cuando ni siquiera nuestra familia no solo espera algo de nosotros, sino al contrario. Somos señalados como personas que no vamos a llegar a ningún lado. En alguna ocasión se me llamó mucho la atención. Yo llegué a visitar una familia y estaba el papá y llamó a sus dos hijos, los dos eran pequeños. Cuando lo llamaron, llamó y dijo, mire, mi hijo es bien inteligente, y empezó a echarle flores delante del otro. Es bien inteligente y me empezó a decir que iba a ser doctor, no sé qué tantas profesiones le adjudicaba al niño. Y el otro niño así como muy inflado, y de repente volteó y vio a su otro hijo. Me dijo, pastor, y ahí le pido oración por él, porque creo que ni para vender paletas va a llegar. Sí, literal. Imagínense, por favor, cómo quedó el corazón de este niño. Imagínense, por favor, cómo es que nosotros de alguna manera vamos estigmatizando a nuestros hijos, nuestra familia. Y eso es lo más terrible. Y eso le sucedió a Jesús. Vimos aquí en el primer pasaje que Jesús llega a Nazaret y no puede hacer milagro por toda la incredulidad de ellos. Pero usted va a decirme, bueno, pero por lo menos a lo mejor llegó a su casa, estaban sus hermanos, su madre y todo. Y bueno, allí cambió todo. Terrible, le doy la noticia que no. Marcos capítulo 3, versículo 20. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer. Ellos es Jesús y sus discípulos. Cuando lo oyeron los suyos. Otra versión dice sus parientes. Otra versión dice sus familiares. Cuando oyeron que Jesús había llegado y estaba en ese lugar después de haber elegido a sus discípulos, dice que cuando lo oyeron, su familia, vinieron para tomarle o prenderle, porque ellos decían, está fuera de sí. Ya, no le hagan caso, habla incoherencias. No le hagan caso, quién sabe de dónde se sacó este rollo. Es nuestro hermano, pero la verdad de las cosas nos da pena. ¿Sí entiende eso? Dice que vinieron a él para tomarle y llevárselo a su casa. O sea, nos da pena que esté haciendo esto, nos da pena que esté pasando eso. Ahora, yo quiero que se enfoque en lo siguiente. Jesús llega a Nazaret y se encuentra con un grupo de gente incrédula y Jesús queda asombrado. Pero lo más terrible es que los suyos, sus parientes, que en un momento dado hubieran visto en él algo diferente, no se puede cosechar nada. Al contrario, vienen a él, querían tomarlo para llevarlo a su casa. Y bueno, porque está mal mi hermano, los suyos, sus parientes. Parece ser que Jesús no fue con ellos, porque si se salta, por favor, hasta el versículo 31, vean lo siguiente. Parece ser que entonces sus hermanos, los que habían llegado para tomar a Jesús, y Jesús no quiso ir con ellos, ellos fueron por mamá. No estaba papá, quizá ya había muerto. Estoy refiriéndome a José. Así que fueron por María. Y vea por favor lo que vienen a hacer. Versículo 31. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose, enviaron a llamarle. No entraron donde estaba Jesús. No se nos dice si no entraron porque no podían, porque había mucha gente, o no entraron por pena. Así que se quedaron afuera y enviaron a llamar a Jesús. ¿Por qué? Que se lo querían llevar a casa. ¿Me va siguiendo? De quienes se podría esperar fe. ¿Qué es lo que se encontró? Incredulidad. Pero más allá de la incredulidad,
se encontró con un obstáculo. El primer problema que usted y yo podemos tener es principalmente quizá ser una tierra que aparentemente pueda dar fruto. No sé si me explico. Jesús relató la parábola del sembrador, en donde dice el sembrador salió a sembrar y que una parte cayó en tal. En buena tierra. Pero cuando se siembra esa buena semilla, ¿sabe lo peor que puede pasar? Lo peor de todo es que llegamos y no se encuentra nada. ¿Qué clase de tierra somos nosotros? ¿Puede hallar fe en nuestras vidas? ¿O somos las personas que de alguna manera, simple y sencillamente, nos cerramos a todo? Y especialmente a Dios. Vemos obstáculos. Vemos las cosas de Dios como algo no tan bueno. Donde se esperaba fe, se encontró incredulidad. Pero ahora, acompáñeme de favor a Lucas capítulo 7. Esta segunda historia es la que ya hemos visto en otras ocasiones. Lucas capítulo 7, de favor. Los primeros versículos voy a leer. Después hubo terminado todas sus palabras. Esta es la historia que nosotros conocemos, la del centurión. Recuerde, si usted quiere recordar, unos 2-3 domingos atrás estuvimos haciendo una serie hablando de los centuriones, hombres de autoridad, pero que tuvieron que darnos una enseñanza. Ahora, quiero regresar otra vez porque quiero recalcar 3 detalles en este mismo capítulo y 3 detalles de la vida del centurión. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró a Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese a sanar su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole: es digno de que tú le concedas esto. ¿Por qué? Porque él ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres bajo el techo de mi casa, porque ni aún yo me tuve por digno de venir a ti. Solamente di la palabra y mi siervo va a ser sano. La segunda historia tiene que ver con este centurión. En la primera, donde se esperaba fe, se encontró incredulidad. Aquí esta segunda historia, donde se esperaba incredulidad. ¿Por qué? Porque era un gentil, una persona que no descendía del pueblo de Israel, no tenía el linaje de Abraham. Era un soldado romano, tenía una jerarquía, tenía quizás otros proyectos y otros propósitos. Sin embargo, en el papel, aunque no se esperaba fe, y se esperaba por el contrario incredulidad y aún más soberbia, Jesús llega y encuentra a un hombre con fe. Y aquí es donde quiero centrarme un poquito. Mire, vea, hay un centurión y él sabe que Jesús está pasando por allí. Tiene una necesidad en casa. Hay una crisis en su casa que no directamente le está afectando a él, porque él tiene familia, obviamente, es un siervo. Pero para él era importante la vida de este siervo. No era un siervo de segunda, posiblemente lo había comprado en el mercado de esclavos, pero para él era importante. Así que vemos un hombre con humanidad, un hombre con un corazón afable, no solo para Dios, porque si usted observa, dice que este hombre había edificado una sinagoga para los judíos. Eso, para el judío, es la razón suficiente para que Jesús viniera a la casa del siervo, a la casa del centurión, a sanar al siervo. Porque van y le dicen: él es digno de que tú entres a su casa, porque él nos construyó una sinagoga. En otras palabras, lo que están diciéndole ellos: él ama a nuestra nación porque nos construyó una sinagoga. Él
ama a nuestro pueblo como Dios ama a nuestro pueblo. Él quiere lo mejor para nuestro pueblo como Dios quiere lo mejor para nuestro pueblo. Y Él ha sido una persona o un agente para que se logre esto. Así que por favor, ven, Él es digno de esto. Sin embargo, aquí quiero explicarle lo siguiente. Cuando usted y yo nos acercamos o buscamos a Dios en oración, creyendo que Él nos debe algo y que por eso debe contestar nuestra oración, regularmente vamos a terminar decepcionados. Quien cree y se acerca a Dios creyendo que todo el historial, todo lo que Él ha hecho es suficiente como para que Dios responda, déjeme decirle que no. Hay un ejemplo claro, Jesús lo relató en la parábola de aquel fariseo publicano. Ambos subieron a orar y dice que subió un fariseo que oraba de esta forma: Señor, yo oro todos los días, diezmo de todo lo que yo gano, yo ofrendo, yo ayuno 3 veces a la semana. O sea, le dio todo lo que él hacía. En otras palabras, lo que él venía a Dios es decirle: mira, yo estoy haciendo algo por ti, así que tú me debes esto y yo quiero que tú me respondas. Terminando la historia, dice la Biblia que ese hombre llegó a su casa así como subió, vacío. Porque Dios no va a contestar ninguna de nuestras peticiones de oración solamente porque Él me debe algo, porque he hecho algo por Él. Hemos hablado, no es por gracia para que alguien se gloríe, no es por obras, sino por gracia. Nada de lo que usted y yo tenemos es porque merecemos. Si bien se ha esforzado, usted tiene que reconocer una cosa: hay otros que se han esforzado más que usted y sin embargo no han salido adelante. Dios le ha dado a usted gracia. Es la gracia de Dios la que nos hace estar donde estamos. Es la gracia de Dios la que nos hace tener lo que tenemos. No es su gran carisma que usted tiene, no es su gran habilidad, porque reconózcalo, hay otros hombres y mujeres más habilidosos que usted y que yo, y sin embargo, usted y yo hemos hallado gracia. La salvación también es por gracia. Y este centurión entendía perfectamente eso. Entendía que el haber hecho una sinagoga para el pueblo no era suficiente. Lo había hecho con todo su corazón, pero no lo había hecho para ganar un favor de Dios. Y tengamos nosotros mucho cuidado, creyendo que Dios nos debe algo porque hemos hecho algo por Él. Al contrario, 2 veces este centurión expresa: no soy digno, no soy digno. En el versículo 6, Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que tú entres bajo el techo de mi casa. Es más, en el siguiente versículo dice: también no me tuve por digno de venir siquiera a platicar contigo. No puedo verte. Aunque yo tengo un rango de autoridad en el ejército romano, tú eres mayor que yo, y por eso yo no me sentí digno de venir a ti. Así que si no me sentí digno de venir a ti, menos me voy a sentir digno de que tú entres al techo de mi casa. Este hombre estaba en la posición correcta para recibir de Dios. Cuando usted y yo nos sentimos dignos de recibir algo, yo le aseguro que va a terminar decepcionado. Yo le aseguro que va a terminar mal, vacío. Es más, hasta se va a decepcionar de Dios, porque usted va a decir: yo le he pedido y Él no me contesta. Sí le ha contestado y le ha dicho que no. Dios contesta nuestras oraciones y no siempre tiene que decir sí a todo. Hay veces que su oración es no, punto, y se acabó, y Él ha contestado. Y este centurión nos refleja la segunda cosa que yo les digo: donde se esperaba incredulidad, se cosecha fe, o se encontró con fe Jesús. En el primer caso se esperaba fe, pero se encontró con incredulidad. En el segundo caso se esperaba incredulidad, pero se espera fe.
Yo le pregunto, ¿a cuál de los dos casos pertenecemos? ¿Somos de los que generamos expectativas y que finalmente estamos vacíos? ¿Somos de aquellos que generan expectativas como aquella higuera que Jesús vio a lo lejos, frondosa, con unas hojas grandes, y Jesús se acercó y no halló un fruto? Que en teoría parece ser que damos mucho o que podemos dar mucho, pero finalmente cuando alguien se acerca estamos vacíos, no tenemos nada que dar. Y ahora bien, en esto, rápido, descubro tres procesos o tres etapas de la vida en este centurión, en su fe. Mire, la primera, y que es muy importante para que usted y yo lo pongamos atención en ello. La primera es que este centurión creyó que Jesús era capaz de hacerlo. Ojo, por favor, si usted no cree que Dios es capaz de hacer algo por usted, no va a pasar nada. Lo primero que él creyó es esto: yo sé que Él es capaz de hacerlo. Versículo 3. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Él no hubiera enviado a personas si ni siquiera él estaba seguro de qué iba a pasar. Que él creyó que era Dios, Jesús, capaz de hacerlo. Miren, no pierda este pasaje, y quiero que vea Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Así de sencillo. A veces de repente lo más sencillo es lo que más se nos complica. Mire, Hebreos 11, 6 dice: porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y usted ya sabe lo que es la fe, lo dice el versículo 1. Pero escuche, por favor. Porque porque es necesario, y póngale allí indispensable, etcétera, lo que usted quiera. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea primeramente que le hay. A veces oramos y nuestra oración es tan hueca, tan vacía, que solamente es un monólogo. Oramos casi como haciendo mantras, ¿no? Oramos nada más por algo, como que sí, Dios me escucha. Pero no nos acercamos a Dios con esa certeza, como dice que es necesario que el que se acerca a Dios primeramente crea que ¿qué? Que le hay. No es mi oración al aire y a ver quién la responde. Yo me acerco con esa certeza de que Dios es capaz de responderme. Pero vea, sigue diciendo, no solo que crea que le hay, sino también que es galardonador o que premia a aquellos que le buscan. Este hombre, este centurión, la primera etapa es que él creyó que Jesús era capaz de hacer algo. ¿Usted cree que Dios es capaz de hacer algo por su vida? Bueno, la segunda cosa es que este centurión creyó que Jesús estaba dispuesto a ayudar. No podemos pedirle a Dios algo si no estamos conscientes o seguros que Él está dispuesto a ayudarme. Este centurión otra vez envió a estos judíos para que hicieran venir a Jesús. Y él estaba seguro de que Jesús iba a venir, porque estaría dispuesto a ayudarle. ¿Se da cuenta? Esos dos pasos que vamos viendo son sencillos. Y es lo que yo tengo que hacer en mi oración, en mi fe. O sea, no se trata solamente de que usted diga, es que tengo una gran fe. No, demuéstrelo con la primera cosa. Demuestre que su fe es capaz de creer que Dios puede hacerlo. Demuestre que su fe es capaz de que Dios puede hacerlo. ¿Me está entendiendo? Y la tercera cosa, la primera, creyó que Jesús era capaz de hacerlo. Dos, creyó que estaba dispuesto a ayudar. No hubiera enviado por alguien que no estaba, no creo que venga, mejor déjalo. Buscamos otra opción. Envía a alguien porque sabía que él iba a venir. Bueno, usted ora, cree que va a obtener una respuesta. Y la tercera, su fe estaba basado en algo real.
en la palabra. Versículo 6, Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a algunos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entre bajo el techo de mi casa, porque ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra, mi siervo será salvo. Di la palabra. ¿Recuerdan en el pasaje 1 donde Jesús sanó poniendo sus manos? Aquí este joven fue sanado no por imposición de manos, fue sanado por la palabra, obviamente por la fe de este hombre, pero el que sanó fue Jesús, dando la palabra de que este hombre iba a ser sano. ¿Qué significa esto? Bueno, que nuestra fe debe de estar fundada en lo que Dios dice que nos va a dar. Muchas veces pedimos a Dios cosas que ni siquiera las necesitamos. Y usted dice: es que Él dijo que al que cree todo le es posible. Sí, pero Dios me va a responder en muchas ocasiones que no. Porque nuestra oración a veces no es de acorde a la palabra, acorde a lo que Dios nos va a dar. Dios nos puede dar todo, pero Dios sabe lo que usted y yo necesitamos. Mire, por ejemplo, citamos el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y cuando algunos dicen nada me faltará, es nada. Pues sí, nada le va a faltar, pero quiero que piense desde la perspectiva de oveja. ¿Qué necesitaba una oveja? Cuidado, protección, alimento, pastura, un techito. Eso es lo que necesitaba. Y si eso tenía, era suficiente con eso. La oveja no iba a pedir: bueno, el Señor es mi pastor y nada me faltará, y le pediría otra cosa que no necesitara una oveja. Y Dios sabe lo que yo necesito. Así que cuando usted ore, primeramente filtre su oración por las necesidades que usted cree que son urgentes y son necesarias, como oveja de Dios. Y no pida otras cosas que no tienen nada que ver con lo que Dios quiere darnos. Porque nos va a dar todo, pero de acuerdo a lo que yo necesito, como su oveja. Señor, dame 3 coches. Yo escuchaba por allí al predicador, por allí medio raro, que Dios le dijo que hiciera una gran bodega. Quizás han oído. Dicen: Dios me dijo, que creen, hermano, Dios me dijo, haga una gran bodega. Yo obedecí a Dios porque le creí. Y después Dios me dijo: hijo, esa bodega que tú vas a hacer es porque allí vas a tener Rolls Royce, BMW, una serie de y son para ti, porque tú eres un hombre que le cree a Dios. ¿Y qué creen, hermanos? Mi bodega está llena de esos coches. Por favor. Qué terrible manipular los versículos bíblicos. Qué terrible es jalarlos para lo que me conviene. Y hacer a Dios como el genio de la lámpara de Aladino, ¿sí o no? De pronto me va a dar mis caprichos. O sea, ¿hasta dónde hemos reducido a Dios? Hemos reducido algo así como cuando usted sale de estacionar su coche. ¿Cuántos se estacionaron en su coche y le dijeron: Dios, aquí te encargo mi coche, ahí lo cuidas? Lo reducimos a Dios a un franelero, ¿verdad? ¿Sí o no? Es ver con una sonrisa nerviosa. Su hermano, yo tengo fe, Él me va a cuidar el coche. Así que yo voy a subir y bajar. Ay, ya cuando usted llegue a su coche y está, denle la vuelta a ver si se lo cuidó bien. Denle la vuelta, si no le encuentra ningún rayón, y si le encuentra un rayón, reclámele a Dios. Si lo encontró bien, pues no sé a quién le va a dar la moneda que le cuidó su coche. Debemos de tener mucho cuidado con ese tipo de acciones. El tercer ejemplo, rápido, allí mismo está en Lucas, de favor. El tercer ejemplo tiene que ver con el primo de Jesús. Me refiero a Juan el Bautista. Este tercer ejemplo nos habla de un tiempo de crisis, una crisis de fe, y que muchos de nosotros hemos pasado.
Muchos de nosotros no solo hemos pasado, a lo mejor en este momento está en esa crisis de fe. Ahora, repito, el primero, recuerda, donde se esperaba fe se encuentra incredulidad. Terrible. El segundo, donde se esperaba incredulidad, se cosechó fe. Ahora, en el tercero, un hombre que tenía fe, pero ahora estaba pasando por un tiempo de crisis. ¿Qué es lo que se debe hacer cuando mi fe no me alcanza? ¿Qué es lo que tengo que hacer cuando mi fe pasa por crisis? Cuando paso por esos valles de sombra de muerte. Bueno, esta es la historia. Lucas capítulo 17, versículo 8. Los discípulos de Juan, entre comillas, entre paréntesis, póngale Juan el Bautista. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas que estaban sucediendo de Jesús. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Espérame tantito allí. ¿Sabe quién le está preguntando? ¿Cuál es la pregunta? ¿Eres tú o espero a otro? Fíjese, por favor, la pregunta me dice mucho. ¿Qué había pasado con Juan, con este Juan, ahora que 3 años atrás ocurre lo siguiente? Mateo capítulo 3, por favor. Regrésese 3 años atrás. Ve a Juan el Bautista viniendo en el desierto predicando, hablando con valor a las multitudes, diciéndoles, ya el hacha está puesta a la raíz de todos los árboles. Y de repente allí se encuentra con Jesús. Viene Jesús. Pero antes de eso, Juan tenía la seguridad y la certeza de lo siguiente. Versículo 11, Mateo 3:11. Yo a la verdad les bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, él es, como dice su Biblia, más poderoso que yo, y él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿De quién estaba hablando Juan el Bautista? De Jesús. Él en ese momento, su fe, por decirlo de alguna manera, estaba hasta el tope, arriba. Yo no soy el que ustedes están esperando. Alguien viene tras de mí, y ese que viene tras de mí, él es más poderoso que yo. Él es poderoso, en otras palabras. Y cuando viene Jesús a él, vea por favor la actitud que tiene Juan. Juan le reconoció, por favor, era su primo, sabía quién era, ¿sí? Y Juan le reconoce. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Versículo 14. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú estás viniendo a mí. Y Jesús le dijo: deja ahora, porque se conviene que cumplamos toda la escritura. Entonces lo dejó. ¿Entiende por favor la fe, la certeza que tenía Juan? Sabía quién era Jesús, el más poderoso. Sabía que el que debía de bautizarle era Jesús, y él mismo le había dicho: tú eres más poderoso que yo no te voy a bautizar, bautízame tú. Él tenía una fe genuina, y sus ojos y su mirada estaba puesta en Jesús, lo sabía. Pero 3 años después, ahora encontramos a un Juan metido en una cárcel. 3 años después, encontramos a Juan el Bautista encarcelado por una razón: por predicar contra y señalar el pecado de un rey, diciéndole: tú estás en pecado porque tú estás casado no con tu esposa, estás casado y tienes a la mujer de tu hermano. Era con su cuñada. Todo el mundo lo sabía y nadie le había dicho este pecado, y Juan el Bautista se atrevió a señalarlo, y eso le incomodó al rey de tal manera que entonces lo encarceló. Así que encarcelado no puede decir nada. Ahora, ¿qué provocó este cambio? Estando en una cárcel, 3 años después, se le borró ahora sí toda la fe. Algo pasó en su vida. Cuando usted y yo pasamos crisis, cuando usted y yo estamos mire, las cárceles estas no eran unas cárceles, por más que hoy pueden ser tan insalubres y lo que sea, nunca se van a comparar a aquellas cárceles. Regularmente eran cárceles que utilizaban
no recursos para levantar un edificio. Encontraban una cueva y allí los metían. Y entonces ponían unos barrotes por allí regularmente. Así que parece ser que Juan el Bautista estaba en una de estas cárceles insalubres, oscuras, tétricas, frías, terribles. Y cuando usted y yo estamos en una situación así, y estamos en un lugar en el que desde nuestra perspectiva es injusto, porque yo no debería de estar allí. Solo por hacer lo bueno estoy aquí. Así que entonces empiezan a juntarse alrededor de mí muchas ideas. Empiezo a autocompadecerme, empiezo a autolastimarme, empiezo yo a echar la culpa y decir, ¿por qué lo hice? Mira cómo estás terminando, Alfonso. Mira en dónde estás. Y eso, mi fe se va menguando, al grado de que piense, por favor, dice que entonces envió a todos de sus discípulos a preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? ¿Qué pasó con el mensaje? Él es más poderoso que yo. ¿Qué pasó con el mensaje que le había dicho frente a frente a Jesús? Tú eres quien me debes bautizar porque tú eres más grande que yo. Es más, él mismo dijo en ese tiempo, conviene que yo me haga pequeño, pero que él crezca. ¿Entiende? Ahora vemos a un Juan decepcionado, sin fe. ¿Había perdido su objetivo? Sí. Y vienen a Jesús y le preguntan, nuestro maestro nos preguntó si eres tú el que ha de venir o esperamos a otro. Y vea la respuesta que le da Jesús en el versículo 20. Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades, plagas y de espíritus inmundos, y a muchos ciegos les dio la vista. Ahora Jesús no responde ni les dice, miren, les voy a decir, llévenle esto. No, Jesús les dice lo siguiente, id y díganle a Juan lo que ustedes están viendo ahorita. Están viendo y han oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, y los sordos oyen, y los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. ¿Qué es lo que Jesús está diciéndole? Lo que le está diciendo es, la primera cosa, dile a Juan que recuerde las escrituras, porque lo que está citando aquí Jesús no era para presumir. Quiero que quede claro, no era para decirles, miren, dile lo que están viendo, miren, los sordos oyen, los ciegos están viendo. No, Jesús en ningún momento le dice, vaya y díganle esto para que presuman. Al contrario, con toda la humildad, él lo que está haciendo es repitiendo un pasaje de las escrituras. Lo que está repitiendo es Isaías capítulo 35, versículos 5 y 6. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Lo que está haciendo Jesús, puedo repetirle, no es presumir. Lo que está haciendo Jesús es que recuerden las escrituras. Y ellos se regresan. Pero ahora, aquí es donde quiero que me ponga atención, por favor. Jesús se encuentra, ya se fueron los discípulos de Juan, y entonces Jesús se para y dice, bueno, pues quiero decirles, es lamentable lo que le ha pasado a mi primo Juan. Hace 3 años creía en mí. Hace 3 años me bautizó y él decía que yo era más poderoso que yo. Pues no sé, está mal. ¿Qué les parece si oramos y hacemos algo por él? No. Quiero que vean, por favor, la respuesta que Jesús da a la gente que está aquí. Versículo 24. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿ustedes qué salieron a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento. Mas, ¿qué salieron a ver? A un hombre cubierto con vestiduras delicadas. He aquí que los que tienen vestiduras preciosas viven en deleites y en los palacios de los reyes están. Mas, ¿ustedes qué salieron a ver? ¿A un profeta? Quiero que vean la última parte. Sí, ustedes salieron a ver a alguien más que un profeta. Quiero que por favor me ponga atención a ver si logro
captar su expresar, quiero decir. Jesús, cuando está solo con esos discípulos y con esa multitud, les habla de Juan de una trayectoria, no de un punto. Porque Dios nunca nos va a medir por una circunstancia. Dios, o desde la perspectiva de Dios, lo que nos va a definir es nuestra vida, nuestra carrera de vida. En ese momento Juan estaba pasando crisis en su fe. ¿Me van siguiendo? Y Jesús no dijo, pobre de Juan, está terminando mal, imagínense. Aquí es donde él debería de haber actuado. No. Jesús dice, este Juan, el que está allí, el que acaban de venir y que parece que está flaqueando en su fe, él es un gran hombre. No solo es un profeta, es algo más que un profeta. Y es aquí donde yo quiero hoy remarcar lo siguiente. Muchas veces, la Biblia dice que 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. ¿Qué pasa cuando caemos? ¿Qué pasa cuando usted se encuentra en una situación de crisis? ¿Qué pasa cuando usted está en esa cárcel, en esa cueva oscura, que de onda podrida, en donde su fe flaquea, en donde en un momento dado hasta ya perdió de visión todo? ¿Somos desechados por Dios? No, porque para Dios no nos va a definir una circunstancia, por favor. Si bien hay momentos de esas circunstancias que tenemos que pagar el precio por nuestras decisiones, pero esas circunstancias ante los ojos de Dios no nos van a definir. Lo que nos define es toda nuestra vida, nuestra carrera. Tenga mucho en cuenta esto. Sí, si usted y yo flaqueamos, Dios es misericordioso para tender su mano y levantarnos. Y en esa situación, quizá habrá cosas que nosotros tengamos que pagar como consecuencias. Eso, delante de Dios, no nos va a definir. Eso no va a decir, mi pobre Ramsés, también que iba. Miren cómo termina. En los ojos de Dios no va eso. Jesús habla de Juan el Bautista y dice, este hombre que está en esa cárcel, que flaqueó su fe y que viene a preguntarme eso y que se le borró el cassette de quién soy yo, él es un profeta y más que un profeta. La tercera cosa que quiero que quería compartir, ¿qué es lo que pasa cuando hay crisis en nuestra vida? Cuando nuestra fe flaquea. ¿Qué es lo que podemos sacar de esta historia? Consejo número 1. En tiempos oscuros, como los que pasó Juan, lo que nos mantendrá a flote es este libro. Por eso Jesús le dijo, díganle lo que están viendo. Lo que está diciendo es, díganle que se acuerde de las escrituras. Los ciegos ven, los cojos andan. Esto es lo que está pasando y eso va a renovar su fe y le va a animar. Y lo único que va a reanimarnos cuando usted y yo estamos en crisis es volver a este libro. Deleítese en la palabra. Salmo 1 es interesante. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores han sentado, ni en camino de pecadores han andado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae. Solo aquel que está meditando en la palabra. ¿Qué pasa si usted está pasando por un tiempo de crisis? ¿Qué pasa si estás metido en esa cueva y perdiste de visión todo? Se te borró el cassette. No te va a definir eso. Pero ese es el momento para poder regresar a las escrituras, para empezar a leerla, decirle a Dios, perdóname, tal vez me aparte de esa lectura, ya no ha sido mi deleite, ya no lo he leído con ese amor genuino, quiero regresar a esas escrituras. Pero la segunda cosa,
Y es esta. Recuerde que lo que nos va a definir no va a ser lo que el mundo dice de nosotros, pero tampoco lo que nos va a definir no va a ser un momento. Lo que nos define no solo es un acontecimiento, lo que nos va a definir es todo un camino. Así que hoy yo quiero decirles lo siguiente: no te quedes atascado ni en tus logros ni en tus fracasos. Tus logros van a pasar, alguien te va a superar. Los logros de hoy son buenos, pero se van a hacer viejos. No te quedes atascado ahí, pero tampoco te quedes atascado en los fracasos que hoy tuviste o que has tenido. ¿Por qué? Porque la carrera que tenemos usted y yo es para toda la vida. No nos va a definir una caída. Nos va a definir toda la carrera que nosotros tengamos. Mire, me encanta un versículo, Miqueas capítulo 7, versículo 8. Y quiero que esto lo guarde en su corazón. Y si hay alguien que de alguna manera se haya caído o esté en ese lugar así oscuro, vea lo que dice Miqueas. Profeta Miqueas hablando a las demás naciones que se estaban burlando y riéndose de la desgracia del pueblo de Israel, dice así lo siguiente: tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque yo me caí, ¿qué? Me levantaré. Y aunque yo more en tinieblas, Jehová será mi luz. ¿Entiende esto? Y yo creo que es tiempo de levantarse y de decir a aquellos que le han señalado y te han dicho: pobre de ti, te caíste. Ya te había yo advertido, ya te iba a pasar lo que a todos nos pasó. Quiero que usted le responda: no te alegres, porque sí, me caí, pero yo me voy a levantar. No puedo quedarme aquí tirado. Sí me caí, sí fracasé, sí cometí un error, lo que tú quieras, sí hice un pecado, pero la Biblia dice que si yo me acerco al trono de su gracia, Él va a proveer socorro para mi vida. Así que no te alegres, enemigo o enemiga, porque yo me voy a levantar. No te alegres por la oscuridad que estoy viviendo, porque yo voy a salir de esa oscuridad. No me voy a quedar allí metido. No voy a estar allí metido. No voy a estar autolastimándome. No voy a seguir teniendo autocompasión de mí mismo. Porque es fácil tener en esa cueva, sentirnos, autocompadecernos. Pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí. Y no salir, y no levantarnos, y no salir a la luz, y no decirle a Dios: aquí estoy. Porque sabes que Dios, mi historia no ha terminado. Hay mucho todavía por qué seguir. Y si alguien hoy en esta mañana cayó, yo quiero que se levante y que le diga a Dios, a la gente y al enemigo, como dice este pasaje: mi historia no ha terminado. Mi historia no se acabó aquí. Me caí, sí me caí, pero me voy a levantar. Mi historia no ha terminado. Estoy en tinieblas, sí, pero voy a salir. Me voy a levantar. Porque Dios es Dios. Quiero que se ponga en pie un momento. Me regale un minutito, por favor. Dos cosas quiero hoy hacer. La primera, yo quiero hacer lo siguiente. El centurión dijo, allí en ese pasaje: solo di la palabra y mi siervo sanará. La fe no es arrogante. Cuando usted y yo actuamos con arrogancia, terminamos mal. La fe es una fe sencilla, es una fe humilde. Yo quiero pedirle, si hay alguien que usted en casa dejó por salud, por enfermo o enferma, o alguien cercano que ha estado pasando una situación de crisis por la enfermedad, que no está aquí, ¿le parece si pudiéramos hacer lo que hizo el centurión? Solo di la palabra. No quiero ser arrogante. El arrogante dice: yo doy la palabra que fulano de tal va a sanar. Esa es arrogancia. El humilde es el que dice: yo creo, Jesús,
que tú le vas a sanar, porque tú vas a dar esa palabra. Cierre sus ojos, por favor. Si hay alguien en casa que ha estado enfermo, yo quiero pedirle, de favor, que con humildad y con sencillez, sin arrogancia, usted le pida a Dios y le diga: Jesús, solo di la palabra y ponga el nombre de la persona, va a sanar. Y yo lo creo. Y quiero tener ese testimonio y esa fe de que tú lo vas a hacer. Solo di la palabra. Si se quedó en casa, si está cerca o lejos, es un familiar que le ha estado preocupando a usted o a ti, te ha estado preocupando su salud. Yo quiero que en este momento tú le digas: solo di la palabra y hazlo. Y es más, si hay alguien en esta mañana que venga enfermo, si le fuera posible, ponga su mano en la parte afectada y vamos a orar. Y vamos a creer que Él está aquí, que Él va a dar su palabra. Y que no habrá necesidad de imponer manos. Es bueno, pero no habrá necesidad. Solo el Señor va a empezar a actuar en su vida, a tocarle. Y el poder de Dios va a fluir de Él en su vida cuando usted se acerque con fe. Crea que Él es capaz. Crea que Él viene en su ayuda. Y crea que Él es galardonador de los que le buscan. Padre, quiero poner en tus manos hoy, en esta mañana, a cada persona que está aquí. Y si hay alguien, Señor, en casa enfermo, se quedó enfermo, postrado, oramos que tú traigas sanidad a su vida. Creemos que tú das la palabra para que sea levantado o levantada hoy, en esta mañana. En el nombre de Jesús. Y también te pido, Dios, si hay alguna persona aquí que ha estado batallando últimamente en su salud, por lo que sea, queremos pedirte también que solo tú des la palabra y ellos sean sanos. Y ellos sean sanos. Si es un familiar que está a tu lado, tu esposo, tu esposa, tu hijo, quisieras abrazarle y decirle: yo creo que tú vas a sanarle, hazlo. Cree a Dios. No tienes que ser súper espiritual. Solo tienes que creer que Dios es galardonador, nada más. Y creer en su palabra. El centurión no basó su petición en lo que él había hecho. Basó su petición en esa sencillez y la palabra, nada más. Yo no soy digno, pero solo di la palabra. Esta mañana, sánalo, Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias. Y ahora, un momentito más, un minuto con sus ojos cerrados. Su fe está flaqueando en este momento. ¿Hay alguno de ustedes que de alguna manera se sienta como Juan el Bautista allí, terrible, que perdió el enfoque de su fe? Tiene que ser honesto. No tenemos que apantallar a nadie ni sorprender. A veces la sencillez es decir: sí, me siento así, perdí de visión. He dejado las escrituras. Algo pasó de ayer a hoy, de hace 3 años a hoy, algo pasó. Y quizás en esta cárcel de enfermedad, en esta situación difícil que estoy enfrentando, de oscuridad, en el que no encuentro salida porque la puerta está cerrada, yo me perdí. Y yo te pido que hoy me vengas y me levantes. Y le voy a decir a mi enemigo, Satanás, que ya no se va a seguir riendo de mí, porque me voy a levantar. Le voy a decir a ese enemigo que yo voy a salir a la luz, aunque he estado en tinieblas, pero voy a salir, porque Jehová es mi luz y mi salvación. Padre, gracias.
descanse un momento y en su lugar, cierre sus ojos. Perciba un momento en esa tranquilidad, su gracia, su bendición. Estamos terminando este año, los últimos 2 domingos que nos quedan con hoy. Quiero tomar ese tiempo para venir cada domingo, tomar un tiempo para descansar en Él, para poder modificar algunas cosas y decirle a Dios, aquí estoy. No se pierda los siguientes domingos. Yo creo que Dios va a levantarnos. De tal manera que el 2024 sea un año en el que entremos levantados, puestos en pie y caminando con nuevos proyectos, con nuevos planes. Los proyectos que hayamos iniciado aquí, que a lo mejor no se consolidaron, puedan consolidarse. Las cosas que iniciamos podamos hacerlas mejor este año. Pero sobre todas las cosas, viendo su gracia y su bendición sobre nuestras vidas. Padre, yo pongo en tus manos la vida de cada persona que está aquí. Y como iglesia, Señor, te pedimos que sea tu Espíritu Santo tocando nuestras vidas, animándonos y fortaleciéndonos. Que este año que viene sea un año en donde tu presencia sea de bendición. Pero hoy quitamos toda carga y toda angustia y la depositamos en tus manos. Y te damos muchas gracias. Y te damos muchas gracias también. Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Gracias por nuestras ofrendas, nuestros diezmos que se van a recoger. Gracias por los donativos especiales también. Señor, bendice al dador alegre. Bendice a cada persona que lo hace aún esforzándose. Así que gracias hoy. En el nombre de Jesús.